Muy buenos días, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a ver nuestro Dios que está en el cielo. Gracias te damos por permitirnos en esta hora la bendecida e iniciar la tradición. Oramos por Dios pidiendo su dirección y que el Espíritu Santo sea el que conduzca cada una de nuestras Jesús. Amén. Iniciamos con el año bíblico, número capítulo 8. Escuchemos. Números capítulo 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: Cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. También Jehová habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerán el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón, y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron, y lavaron sus vestidos, y a Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo a Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Los levitas de 25 años arriba
entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio, y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión, para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Ese fue el capítulo número 8 del libro de Números. Ahora vamos con la explicación a cargo de los hermanos de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Escuchemos. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. El capítulo 8 de Números nos invita a reconocer que los bienes que poseemos son bendiciones que Dios nos otorga. Versículos 13 y 14. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. El capítulo 8 de Números desarrolla dos temas. Primero, el candelabro o menorá tenía 7 brazos que sostenían las 7 lámparas que proporcionaban luz para iluminar el lugar santo, para que los sacerdotes pudieran desarrollar sus actividades diarias. El candelabro fue hecho de oro puro y labrado a martillo. En la actualidad, la menorá es el principal símbolo de la fe judía y del Estado de Israel. Segundo tema, la consagración de la tribu de Leví. La última plaga que cayó sobre los egipcios fue la muerte de los primogénitos. Sin embargo, ningún primogénito de los israelitas falleció, porque con la sangre vicaria del Cordero Pascual se pintaron los dinteles de las puertas. Para conmemorar este acto salvífico, todos los primogénitos de personas y animales le pertenecían a Dios. En lugar de todos los primogénitos, Dios eligió a la tribu de Leví para que reemplazaran a todos los que abrieran el vientre. Para separar a los levitas para el servicio del santuario, pasaron por un proceso de purificación que consistió en un lavado con agua. Se rasuraron todo el cuerpo, lavaron sus vestidos y presentaron sacrificios de expiación. Luego, todo el pueblo puso sus manos para ungirlos para este sagrado ministerio. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro de Deseado de toda la gente, página 35. Después de enviar este castigo sobre Egipto, Jehová dijo a Moisés: «Santifícame todo primogénito, porque desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová». Una vez establecido el servicio del tabernáculo, el Señor eligió a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de todo Israel para que sirviese en su santuario. Pero debía seguir considerándose a los primogénitos como propiedad del Señor y debían ser redimidos por rescate. Así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significativa. Al par que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por el Señor, prefiguraba una liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo de Dios. Oremos. Padre eterno, gracias porque la sangre del Cordero Pascual salvó la vida de los primogénitos. Gracias por Cristo el Cordero Pascual, que nos salvó de la muerte para darnos vida eterna. Por Jesús. Amén. Te invito a leer el día de mañana Números capítulo 9. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana, a la misma hora,
Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. A continuación, seguimos con Cristo en su santuario. Cristo en su santuario, capítulo 6. El fin de los 2300 días. En la profecía del primer mensaje angélico de Apocalipsis 14, se predice un gran despertar religioso bajo la proclamación de la pronta venida de Cristo. Se ve un ángel que vuela por el cielo y tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A gran voz proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Es significativo que se diga que un ángel es el heraldo de esa advertencia. La sabiduría divina tuvo a bien representar el carácter exaltado de la obra que el mensaje debía realizar, y el poder y la gloria que debían acompañarlo, por medio de la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel, en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la advertencia y su promulgación a todos los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. A semejanza de la gran reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió al mismo tiempo en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. A Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la advertencia en Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus asociados se propagaron hasta en países lejanos. Dondequiera que los misioneros hubiesen penetrado, allí también se difundieron las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes se predicaba el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Serena expectativa. Los que habían aceptado el mensaje aguardaban la venida de su Salvador. A continuación, tendremos nuestro devocional De Cristo. para hoy, 18 de mayo, de ser semejante a Jesús. Escuchemos. Bueno, Levántate, hay buenas nuevas para ti. Maranata, el Señor viene. Dios. Visítanos en www.devocionmatutina.com. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí en esta hermosa reflexión. Ser semejantes a Jesús. Hoy 18 de mayo. Un día en el cual mostrar misericordia. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo 62:12. El Señor, Dios de los ejércitos, escuchará la oración ferviente, dirigirá a los que sienten su dependencia de Él, y guiará de tal manera a los obreros que muchas almas vendrán a un conocimiento de la verdad. La verdad, tal como es en Jesús, ejerce una influencia transformadora sobre la mente de los que la reciben. Que nadie olvide que Dios siempre es mayoría, y que con Él el éxito coronará todos los esfuerzos misioneros. Los que tienen una relación viva con Dios saben que la divinidad obra a través de la humanidad. Cada alma que coopera con Dios hará justicia, amará misericordia y se humillará ante Dios. El Señor es un Dios de misericordia y cuida aún de los animales que ha creado. Cuando sanó en el día sábado y fue acusado de quebrantar la ley de Dios, le dijo a sus acusadores: cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se la debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lucas, capítulo 13, versículos 15 al 17. El Señor mira con compasión sobre las criaturas que hizo. No importa a qué raza puedan pertenecer, Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28. Hablando a sus discípulos, dijo el Salvador: todos sois hermanos, Dios es nuestro Padre común, y cada uno de nosotros es guarda de su hermano. The Review and Herald, 21 de enero de 1896. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Reinos terrenales. Así vamos con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Para hoy día tenemos el testimonio de la semana. Estamos en la lección número 8. Titulada Crecer en la iglesia. Nuestro versículo para memorizar, Efesios 4, 15 y 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice lo siguiente. Amén. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El concepto clave de esta semana es iglesia. Y el testimonio de la semana lleva por título: el vínculo se hace más fuerte. Después de haber sido compañeros de almuerzo, ¿recuerdan la historia de la semana pasada? En su trabajo, durante 3 años, Cristina y Raúl se enamoraron y decidieron casarse. Poco después tuvieron un hijo autista. ¿Se acuerdan? Raúl comenzó a buscar información acerca del autismo. Luego tomó parte activa en algunas organizaciones relacionadas con el autismo y llegó a ser presidente de una de ellas. Recuerdan que Cristina, al tener su primer hijo, tuvo problemas de autismo. El niño nació con problemas de autismo. Unos pocos años después de contraer matrimonio con Raúl, Cristina reconoció que algo faltaba en su hogar. Nos falta la presencia de Dios. Gina, una compañera de trabajo, invitó a Cristina a la iglesia sin saber que ella una vez asistía a la iglesia adventista. Al darse cuenta de la necesidad especial del hijo de Cristina, Gina hizo los arreglos a fin de preparar una clase especial para él. Gina le contó a Cristina acerca de los preparativos hechos para recibir al niño y aprovechó para también invitar a Raúl. La iglesia lo recibió con los brazos abiertos. El amor es el hilo que mantiene unidas las páginas de este relato. Aunque en el pasado dicho hilo por momentos se quebró, el vínculo es en la actualidad cada vez más fuerte y está siendo reforzado por muchas otras hebras. Así cerramos el testimonio de la semana. Que la semana pasada tuvimos su primera parte. El niño de Cristina se llama Braulio. Y recuerden que Braulio nació con estos problemas y este problema le provocó a Cristina graves dificultades en su primer matrimonio, por lo cual tuvo que divorciarse. Ahora, en su segundo matrimonio, luego de 3 años de una relación de amistad con Raúl recibió a Braulio como si fuera hijo suyo. Y esto pues fue buena noticia para Cristina. Como ya hemos visto, ellos se casaron y decidieron tener otro hijo. Y este otro hijo también le nació
con problemas de autismo. Pero eso no fue impedimento para que ellos fueran felices. Dios guió a esta pareja a formar parte de una organización que ayuda a familias con problemas de autismo. Y ya hemos visto que Raúl se constituye el presidente de una de estas organizaciones. Ambos hoy día son adventistas del séptimo día y en la iglesia de ellos hay un departamento especial para atender niños con este tipo de necesidades especiales. Dios les bendiga. Nos vemos mañana con la lección de escuela sabática número 8 y seguimos creciendo en Jesús. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, pues Dios, para que usted tome control de cada una de las necesidades de los enfermos de su pueblo. Usted tome control, oh Señor, de las familias que tienen niños con problemas de autismo. Usted tome control, oh Señor, de las familias que tienen enfermos en este momento. Usted tome control, Señor, de la familia que tienen algún miembro de la familia con problema de COVID todavía. Oramos, buen Dios, por los que están privados de libertad, para que, oh Señor, ellos como sus familiares puedan dejarse dirigir por Dios y que tengan siempre la compañía del Espíritu Santo, que ellos sepan que Él está allí, porque ellos son la niña mimada de sus ojos. Oramos, buen Dios, por las ovejas perdidas, para que puedan regresar a casa, porque sabemos que conocen perfectamente bien su condición, pero también sabemos que no saben cómo regresar a casa. Oramos, buen Dios, por la situación en Ucrania y en el resto del mundo donde hay conflictos y guerras. Oramos por su pueblo a nivel mundial, por la familia ministerial, por toda la congregación que hace cada mañana el esfuerzo de conectarse con Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, te dejamos con la lección de escuela sabática regular a cargo de nuestra querida esposa Rosita. Pero antes, el saludo. Buenos días a las plataformas que están, se han conectado con nosotros, como lo es Facebook, YouTube, Twitter, Twitch y Tik. Muy buenos días a todos. Desde la plataforma Zoom, su hermana en Cristo José Moreno y el Ministerio Conéctate a Jesús les dicen muy, pero muy buenos días. Recuerden, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús por la Biblia. Juntos, todos, rumbo al cielo. Saludamos a nuestra hija Arileira, que me parece que está conectada. Buenos días, Ari. Bueno, parece que Arileira está en modo avión. Dale. Sí.
Bien, les dejo con la escuela sabática regular, a cargo de nuestra queridísima esposa Rosita. Ella ya está conectada con nosotros y el tiempo es pues de la escuela sabática regular. A continuación. Muy buenos días tengan todos. Espero que la lluviecita aquí en Panamá no les haya hecho dormir un poco más de lo normal. Ups. Yo me encargo, tranquila. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Y le damos gracias también por la lluvia, porque sin la lluvia no tendríamos la vegetación que necesitamos para nuestros alimentos. Así que vamos a entrar de una vez en materia, porque hoy, en contraste con ayer, tenemos mejores noticias, porque ayer hablamos acerca de la muerte de Sara, la sepultura y cómo prepararnos para la muerte. Hoy ya nos toca es algo mejor, nos toca una boda. Así que le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija, que utilice esta vasija de barro, que la llene totalmente y que podamos ser útiles en sus manos y que nos haga también receptivos a las enseñanzas que quiere darnos. El Espíritu Santo es el mejor profesor que podemos tener y le agradecemos que Jesús nos haya dado la bendición más grande que nos puede dar, el Espíritu Santo. Así que permitamos que Él nos dirija, impresione nuestras mentes con todo aquello que es para llevarnos más cerca a nuestro Padre Celestial. Y estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia. Y con esa guía estamos estudiando el libro de Génesis, el libro de los principios, donde inicia todo y que nos da una explicación de por qué las cosas están como están en nuestros días. Hemos estado aprendiendo a caminar mejor con nuestro Señor Jesús a través de la experiencia de el patriarca, el profeta, el amigo de Dios, Abraham. Ojalá que cada uno de nosotros algún día pueda tener esa relación que tuvo Abraham con Dios, esa relación tan cercana que Dios le llamó amigo y que pues cada día podamos ir caminando más cerca de nuestro Padre Celestial. Tenemos un versículo para memorizar esta semana que nos viene de Génesis 24:1 y que explicamos hace unos días, en donde vimos que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Que hoy nosotros podamos también caminar tan cerca de nuestro Padre Celestial, que Él desee de todo corazón, y yo sé que Dios lo desea, la cosa es que nosotros estemos preparados para recibir todo lo que Él tiene para darnos como bendición, y la mayor bendición que podemos tener es la presencia de Dios en nuestras vidas, que Él pueda llegar a ser Dios, que pueda adoptarnos como hijos, y que al adoptarnos como hijos, podamos recibir todo lo que Él tiene que dar para nosotros. Así que hemos estado estudiando también a lo largo de la semana la promesa. Hemos visto que la promesa finalmente se cumplió, el nacimiento de Isaac. Vimos cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique o que dé a su único hijo Isaac en sacrificio, y que era una representación de lo que el mismo Dios como Padre iba a tener que pasar al ver a Jesús
como sacrificio por cada uno de nosotros. Vimos también cómo Dios le proveyó un sustituto a Abraham. Sin embargo, para Jesús no hubo sustituto. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que a través de su sacrificio tú y yo hoy podemos tener opción a la vida eterna. Vimos ayer la muerte de Sara y cómo Abraham hizo provisión para la sepultura de Sara y cómo nosotros también debemos hacer provisión para cuando ya no estemos. Y hoy vamos a ver una esposa para Isaac. ¿Por qué hablar de una esposa para Isaac? ¿Qué es tan importante en la elección de un cónyuge? Así que hoy eso es lo que vamos a ver, espero, vamos a ver cómo se dio esa elección de la esposa para Isaac. ¿Por qué le preocupaba tanto a Abraham que su hijo no se casara con una mujer de los cananeos? ¿Qué era lo que había en la mente de Abraham que le preocupaba tanto? Y vamos a ver algunos versículos puntuales de Génesis 24. Vamos a resumir la narración. Bueno, yo creo que sí se puede. Vamos a ver esa narración. Va a tomar unos 8 minutos, creo que la memoria no me falla. Así que vamos a ver si aquí podemos hacer esto. Muy bien. Estamos viendo Génesis 24 y cómo Abraham busca para Isaac una esposa. Déjenme ver si esto me funciona. Ah, caramba. Ajá, muy bien. No, ya lo tengo. Vamos a escuchar la narración. Me va a tomar unos 9 minutos y aquí le vamos. No sé si se escucha. Oh. No, eso no era lo que yo quería. Aquí está. Ajá. Está corriendo en 2 lados. Okay. Acá esta es la narración, pero yo no la escucho. ¿Será que teníamos que poner audio? Acá es donde tengo el audio. No se escucha. Ok, yo lo voy a resumir. Yo lo voy a resumir. Muy bien. Estamos viendo aquí que Abraham ya era bastante viejo y avanzado en edad. Y Jehová lo había bendecido en todo. Sin embargo, le preocupaba elegir adecuadamente una esposa, así que le pidió a su siervo, a su criado, al más viejo de su casa, que era Eliezer, que por favor se juramentara, que pusiera su mano debajo de su muslo. Esa era la ceremonia que se hacía para una juramentación ante Dios más que nada. Y esa juramentación ante Dios se tenía que realizar aún cuando la persona a la cual usted le hubiese hecho el juramento falleciese. Así que esa es la importancia de esta juramentación que Abraham le hace a su criado, que por cierto se llama Eliezer, y es aquel que que Abraham tenía en mente que iba a ser el heredero de la promesa, que iba a ser el heredero de todos sus bienes, porque era el más viejo de su casa y no, como en ese entonces Abraham no tenía hijos, pues le dijo le preguntó a Dios, ¿será que este Damaseno Eliezer iba a ser el heredero de la promesa? Dios le dijo que no, que iba a ser un hijo suyo entre él y Sara, y así nació Isaac. Así que ahora le toca a este criado, Eliezer, elegir una esposa para su
el hijo de su amo, para Isaac. Así que se hace la juramentación. Y hay algunas preguntas puntuales que Eliezer le hace a Abraham. Le pregunta, primero la instrucción. La instrucción a Eliezer fue que debía primeramente no tomar para mujer de su hijo de ninguna de las hijas de los cananeos entre cuales él habitaba. ¿Por qué? Porque ya Abraham había visto el resultado de Lot vivir cerca de Sodoma y cómo el vivir entre los cananeos influenció tanto que su esposa se perdió y lamentablemente pues sus hijas también quedaron influenciadas con la maldad que había en esa tierra de Canaán. Así que, y además también él tenía conocimiento por parte de su papá y de su abuelo de cómo Dios había tenido que limpiar la tierra por diluvio a causa de la maldad que existía en ese momento. Así que él no quería que su hijo, el heredero de la promesa de Dios, fuese desviado de su fe al casarse con una mujer cananea. Importante la lección para nosotros. Siempre la Biblia nos ha dicho que no entremos en yugo desigual con aquellos que no profesan nuestra fe. Y esa es la importancia de la elección de una esposa. Es el meollo de la lección para hoy. La elección de un cónyuge es sumamente importante y esa elección se debe hacer con mucha oración, con dirección de Dios, que fue lo que hizo aquí Abraham. Le dio al criado más viejo de su casa esa misión, pero esa misión debería ser dirigida por Dios y se debía elegir a una persona que fuese a acompañar al heredero de las promesas de Dios y que fuese de su misma fe. Así que al criado se le pidió que fuese a su tierra, a la tierra de donde era Abraham, para que pudiese hacer una elección. Y el criado le pregunta, pero y entonces, si debo ir a tu tierra y a tu parentela para tomar una mujer para tu hijo, y si ella no quiere venir para acá, ¿cómo hago? ¿Regreso, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, no, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, porque Jehová, Dios de los cielos, que me sacó de la tierra de mi padre y mi parentela, me dijo, a tu descendencia daré esta tierra y él enviará un ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Era importante que si Dios lo había sacado de Ur de los Caldeos, que Isaac no fuese de vuelta allá porque Dios había prometido por heredad la tierra de Canaán. Así que era necesario que Isaac permaneciera en la tierra que Dios le había prometido y que, muy importante, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, guiaría al siervo para elegir una mujer para su hijo. Así que, y esa mujer, si estaba siendo dirigida por Dios, también aceptaría venir a casarse con Isaac. Y si la mujer no quiere venir en pos de ti, le dijo a Abraham, serás libre de este mi juramento, solamente no vuelvas allá a mi hijo. Y Abraham tenía en mente que probablemente por lo avanzado de su edad, él tal vez no vería casado a Isaac. Así que le estaba confiando al siervo más viejo de su casa, al de más confianza, que por favor le trajera una mujer que no regresara a su hijo allá y que le cumpliera esa promesa, para que si en caso él muriera, el siervo cumpliera con ese juramento. Así que el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham y lo juramentó en ese negocio. Y así tomaron camellos, regalos, porque había que pagar la dote para
traer a la mujer acá y se fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, que era el hermano de Abraham. Y allí hay otro detalle que hizo el criado de Abraham y fue pedir la dirección de Dios. Y le dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y miren lo importante que fue pedir la dirección de Dios al momento de elegir una esposa para Isaac. ¿Y acaso debe ser menos para nosotros hoy en día, cuando hay tantas situaciones que se dan en los matrimonios, hay tantos divorcios? ¿Qué tal si en vez, joven tú que estás soltero, qué tal si en vez de guiarte solo por la vista, le pides la dirección a Dios y le pides que Él sea el que elija a la persona que ha de acompañarte a la eternidad? Eso aquí el siervo pide que se den ciertas circunstancias en donde él lo único que pide es agua, y todo lo demás vendrá por el Señor. Debo admitir que nosotros hicimos pruebas parecidas a esta para que mi esposo y yo nos casáramos, y de que Dios responde, Dios responde. Y es necesario permitir que Dios sea Dios en tu vida. Cuando tú permites que Dios sea Dios en tu vida y en cada aspecto de tu vida, entonces permitirás que el Espíritu Santo dirija en la elección. Y créeme, cuando el Espíritu Santo dirija, la persona que Él elija será la persona adecuada para ti. Tal vez tú pensarás: pero ¿y si no se ve como yo quiero? El Señor va a elegir a una persona adecuada. Y créanme que cuando Rebeca, la futura esposa de Isaac, le ofreció el agua y ofreció darle agua a todos los camellos, y darle agua a un camello no es cosa fácil. Ella le dice: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro. Y además, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Eso era toda una tarea, pero Dios respondió. Y de allí se da la dote, se da la situación de que el criado llegó a la casa de Milca, que era... son todos ellos hermanos de Abraham, y de allí se elige a una prima de Isaac para que ella fuese la esposa. Y el relato habla acerca de las negociaciones, de la dote, de que si ella quería venir en ese mismo momento, y ella tomó la decisión de que sí deseaba venir. Y se le pregunta a Rebeca: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Ahí está la dirección de Dios. Así que dejaron ir a Rebeca, su hermana, creo que es Betuel, es el hermano, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a todos los hombres que venían con él, y ella se fue. Y qué interesante que cuando ella levanta la vista, cuando están llegando ya a la tierra de Canaán, ella le pregunta al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado le responde: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se lo cubrió. Y entonces el criado contó a Isaac todo lo que había sucedido en el camino. Y trajo Isaac a la tienda de su madre, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac de la muerte de su madre. Así que
Esa es, en resumen, lo que pasó con Isaac. Y es importante que tú y yo estemos siempre pendientes de las señales. Si tú le estás pidiendo alguna señal a Dios, estés pendiente, porque Dios va a contestar conforme sea su voluntad. Así que regresando a nuestra presentación y ya para ir concluyendo, se nos pregunta por qué le preocupaba tanto a Abraham que su hijo no se casara con una mujer de los cananeos. Y vemos que en Génesis 24 se cuenta la historia del matrimonio de Isaac después de la muerte de Sara. Y las dos historias, la muerte de Sara y el matrimonio de Isaac, se relacionan. Así como Abraham quería adquirir la tierra para enterrar a su esposa, debido a la promesa de Dios a sus descendientes de que tendrían esa tierra, ahora insisten que Isaac tampoco se establezca fuera de la tierra prometida. Era necesario que él permaneciese en esa tierra y que la persona que iba a ser su esposa fuese a vivir con él a la tierra de Canaán. Además, la decisión de Isaac de llevar a su esposa a la tienda de Sara y la nota de que Rebeca consoló a Isaac después de la muerte de su madre apuntan a la muerte de Sara, lo que implica el dolor de Isaac por la pérdida de su mamá. Habían pasado ya 3 años de la muerte de la mamá de Isaac, de Sara. Sin embargo, él la lleva a la tienda de su madre y allí la toma por mujer y la amó, y ella lo consoló después de la muerte de su madre. La historia está llena de oraciones y respuestas a oraciones y abunda en lecciones sobre la providencia de Dios y la libertad humana. Comienza con una oración, con la oración de Abraham, pidiéndole al siervo que se juramente por Jehová de los cielos y de la tierra. Y esta oración hace un reconocimiento a Dios como creador, como vemos en Génesis 1:1, donde dice, creó Dios los cielos y la tierra, y donde dice en Génesis 14:19 también, que Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Todos reconocían que Abraham tenía una relación especial con Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y que con ese reconocimiento también se reconocía que sobre los nacimientos de los descendientes de Abraham también vendría el nacimiento del Hijo de Dios. La referencia a su ángel y a Jehová, Dios de los cielos, apunta al ángel de Jehová que vino del cielo para rescatar a Isaac, y eso me llama la atención. Abraham le pidió a Dios que enviara su ángel para que guiara al siervo en la elección de la esposa de Isaac. Y él le dice, él enviará a su ángel delante de ti y traerás de allá mujer para mi hijo. Así que vemos el reconocimiento de que probablemente el mismo ángel que detuvo la mano de Abraham de sacrificar a Isaac, probablemente fuese el mismo ángel que guiara todo lo que pasó con Eliezer en la elección de la esposa de Isaac. El Dios que controla el universo, el ángel de Jehová que intervino para salvar a Isaac, estará al frente de este tema del matrimonio. Sin embargo, Abraham deja abierta la posibilidad de que la mujer no responda al llamado de Dios. Nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío. Todos los seres humanos lo tenemos. Y por más que Dios sea poderoso, no obliga a nadie a obedecerlo. Aunque el plan de Dios para Rebeca es seguir a Eliezer, ella conserva su libertad de elegir. Es decir, existía la posibilidad de que esta mujer no quisiera ir, y en ese caso, Eliezer
Primero, no estaría obligado por juramento a obligarla a venir, y ella tampoco estaría obligada a hacerlo. Sin embargo, leímos que cuando a ella se le preguntó si quería ir con Eliezer, ella respondió que sí. Aceptó el llamado que Dios le estaba haciendo. Por lo tanto, en esto vemos otro ejemplo del gran misterio de cómo Dios nos ha dado libre albedrío a los seres humanos, una libertad que Él no va a pisotear. Si lo hiciere, no sería libre albedrío. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de la realidad del libre albedrío humano y de muchas de las terribles decisiones que la humanidad toma con esa libertad, todavía podemos confiar en que finalmente el amor de Dios y la bondad en última instancia prevalecerán. Dios, Él es muy respetuoso de nuestras decisiones. Y a pesar de que esas decisiones nos vayan a perjudicar, a pesar de que compliquen nuestra situación, Él las respeta. Y lo mismo pasó cuando Sara decidió darle a Agar por mujer a Abraham para cumplir la promesa. Dios no intervino. Dios permitió que ellos tomaran su decisión, tenían la libertad de hacerlo, sin embargo sufrieron las consecuencias de la decisión que tomaron y al final se dieron cuenta de que el plan de Dios era mejor. Y eso es lo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Los planes de Dios siempre son mejores. Y si somos fieles, si esperamos el tiempo de Dios, Él cumplirá con cada una de sus promesas, nos bendecirá con su presencia en nuestras vidas y a la vez nos ayudará a llegar a puerto seguro. Así que la pregunta para meditar hoy es: ¿por qué es tan reconfortante saber que si bien no todas las cosas que pasan son voluntad de Dios, Él todavía está al mando? La profecía como Daniel 2, por ejemplo, ¿cómo demuestran este hecho? Dios sabe la caída y las naciones, como predijo en Daniel 2 que primero iba a surgir la nación de Babilonia y luego iba a surgir Medo-Persia y luego toda la sucesión de naciones, y de esa manera Dios iba a demostrar que Él conoce el futuro desde el principio. Sin embargo, respeta la libertad que nosotros tenemos para elegir. Así que vamos a ver dos citas de la hermana White muy puntuales. La primera es Historia de las Patriarcas y Profetas, que está en la página 168, que nos dice: Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir para asegurar a su descendencia el cumplimiento de la promesa. Isaac era el que Dios había designado para sucederle como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido. Recuerden que Abraham, al tratar de cumplir la promesa de Dios, tuvo un hijo con Agar. Así que él tiene a Ismael, pero Dios le dijo que a pesar de que también iba a bendecir a Ismael, Isaac era el hijo de la promesa, era el depositario de la ley de Dios y era el padre del pueblo escogido. Y sin embargo, a estas alturas, ya Abraham tenía 140 años y Isaac tenía 40 años y todavía estaba soltero. Los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría y Dios, sabiendo de tales uniones que conducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. Dios siempre va a decirnos que no nos unamos en yugo desigual con aquellos que no profesan nuestra fe. Siempre lo va a hacer. Es necesario que si nosotros vamos a ser herederos de la promesa de la vida eterna, que nos mantengamos juntos, unidos con aquellos que creen lo mismo que nosotros. Así que el patriarca temía el efecto de las corruptoras influencias que rodeaban a su hijo. La fe habitual de Abraham en Dios y su sumisión a la voluntad divina
se reflejaban también en el carácter de Isaac. Pero el joven era de afectos profundos y de naturaleza benigna. Isaac era tranquilo y condescendiente. Si se unía con una mujer que no temiera a Dios, se vería en peligro de sacrificar sus principios en aras de la armonía. Y me pareció que esta cita era de suma importancia, de ver que era importante elegir a una mujer que acompañara a Isaac, que fuese de la misma fe de Isaac, porque por el carácter de Isaac, de ser un muchacho tranquilo, de ser un muchacho de paz, de querer tener armonía en su hogar, que probablemente sacrificaría sus principios en aras de la armonía. Qué importante conocer a los hijos, conocer su carácter y saber que es necesario estudiar su carácter y que al momento de que ellos elijan a una pareja, porque Isaac también aceptó a Rebeca como esposa, así que al momento de que ellos están en esa elección, que los padres también orienten a sus hijos. Yo sé que los jóvenes piensan que todo lo saben en esos momentos y todo lo demás, y que cuando están enamorados de repente están hasta ciegos. Pero es importante que ellos puedan ver, reconocer cuáles son los rasgos de carácter, y que si sus rasgos de carácter son afines con los rasgos de carácter de la persona con la cual se van a unir en matrimonio, eso es importante también reconocerlo, pero lo más importante siempre va a ser que sean de la misma fe. Así que para Abraham, elegir esposa para su hijo era asunto de suma importancia, y anhelaba que se casara con quien no le apartase de Dios. Qué importante esta cita de Historia de los Patriarcas y Profetas, página 168. Y nuestra última cita viene de Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 50, que nos dice: hay una victoria que ambos debéis obtener. Y cuando está hablando de ambos, está hablando de una pareja. La victoria sobre la terquedad. Hablando de citas que pegan duro, citas que pegan duro. La victoria sobre la terquedad no la obtendréis sino mediante la ayuda de Cristo. Podrías luchar mucho tiempo para dominaros, pero no tendréis éxito si no recibís la fuerza de lo alto. Mediante la gracia de Cristo podréis obtener la victoria sobre vosotros mismos y sobre vuestro egoísmo. Al momento de que nosotros vayamos a tomar decisiones, y más al elegir una pareja, es necesario ser sumisos a la voluntad de Dios. Eso fue lo que aprendimos de Abraham, lo que aprendimos del siervo de Abraham, a permitir que Dios fuese el que prosperara su camino y que le indicara cuál era la persona para su amo Isaac. Y también vemos a Isaac recibir el regalo que le trae Eliezer. Imagínense que Isaac viera a Rebeca, y Rebeca era muy bonita, porque no sé si se va a dar en este estudio del libro de Génesis, pero Isaac también cometió el mismo error de Abraham en decir que Rebeca era su hermana, Rebeca era su prima, y para salvar su vida, porque Rebeca era muy bonita. Pero imagínense que no lo hubiese sido, y que él decide, ups, yo no quiero esa mujer como esposa, a pesar de todo lo que había pasado, y que Eliezer le cuenta para que sepa que Dios prosperó su camino y que Dios eligió a esa mujer como esposa. Imagínense que Isaac fuese terco y no, yo no la quiero, esa no me gusta. No. O sea, es necesario aprender a ser sumisos a la voluntad de Dios, y créanme, lo físico es secundario, pero Dios respeta también nuestra elección, pero también Dios sabe cuáles son nuestros gustos, y Él va a elegir a una persona que vaya también con nuestro gusto. Dios no va a elegir a una persona que vaya a ser tan, que nosotros digamos, no, esa no. Dios nos conoce, y Él va a elegir a alguien que nos favorezca y que pues tenga un atractivo que a nosotros nos va a gustar. Así que no se preocupe por eso. Pero es necesario vencer con la ayuda de lo alto lo que es la terquedad
y nuestro egoísmo. Si vivimos la vida de Cristo y si a cada paso consentimos al sacrificio, si manifestamos constantemente una simpatía siempre mayor para con aquellos que necesitan ayuda, obtendremos victoria tras victoria. Día tras día aprenderemos a dominarnos y a fortalecer los puntos débiles de nuestro carácter. El Señor Jesús será nuestra luz, nuestra fuerza, nuestra corona de gozo, porque habremos sometido nuestra voluntad a la suya. Y aprendemos de Jesús eso cuando Jesús estaba en el jardín, en el huerto del Getsemaní, como varias veces pidió que pasara la copa. ¿Ustedes creen que Jesús quería ir a la cruz? ¿Ustedes creen que Jesús quería ser latigado, maltratado, escupido y finalmente clavado en una cruz, siendo inocente? Pero lo hizo por amor a ti y a mí. Y es por eso, porque Él le pidió al Padre que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y en la medida en que nosotros también permitamos que la voluntad de nuestro Padre Celestial, que nos ha adoptado como hijos, se haga en nuestra vida, probablemente pareciera que en algún momento estamos haciendo un sacrificio, pero realmente cuando comparas lo que Jesús tuvo que pasar por cada uno de nosotros, lo que a nosotros se nos pide es nada en comparación al gran sacrificio que hizo Jesús por amor a nosotros. Y en gratitud y en amor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿qué es que ceder nuestra voluntad? ¿Qué tanto es eso? Permitir que Dios sea Dios en nuestra vida es una bendición. Permitir que Dios sea Dios en nuestras vidas. Y ojalá que esa lección la podamos aprender pronto. Y terminamos nuestra cita con este último párrafo que nos dice: hombres y mujeres pueden alcanzar el ideal que Dios les propone si consienten en aceptar a Cristo como ayudador suyo. Entregados completamente al Señor. Eso es lo que Él quiere. Él quiere ser Dios en nuestras vidas. Y créanme, cada día, cuando vamos a Él en oración, entréguese, permita que Él sea Dios, permite que la agenda que tienes para ese día se haga conforme a su voluntad y no conforme a la tuya. Y cuando termine el día, te vas a dar cuenta, wow, qué día más tranquilo, qué día de cero estrés, porque simplemente se hizo la voluntad de Dios. Y cuando tú vas de la mano de Dios y Dios te lleva como un hijo pequeño, se hace su voluntad y es cero estrés, quedas tranquilo de wow, porque Dios sabe lo que es mejor para ti y Él te va guiando. El pensamiento de que habéis de luchar para conseguir la vida eterna os fortalecerá y estimulará. Y ya yo aprendí a rendirme. Ya yo no discuto con Dios, ya yo no peleo con Dios. Yo dejo que Dios haga lo que es mejor para mí, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Así que Cristo me va a dar la fortaleza para vencer todo rasgo de carácter negativo, todo lo que no sea, todo lo que me sea impedimento para que Él restaure su imagen en mí. Se lo cedo. Señor, aquí estoy, haz lo que tú desees y dejo que Él sea Dios en mi vida. Y mediante su ayuda podremos destruir el egoísmo hasta en sus raíces más profundas. Y ese es el deseo de Dios. El egoísmo va en contra del amor. Y si permites que Dios restaure su imagen en nosotros, si permitimos eso, todo rasgo de egoísmo que fue implantado por el enemigo de Dios, por Satanás, será eliminado por completo. Y cuando Jesús venga a buscar a sus hijos, se verá reflejado totalmente en nuestro carácter. Ya no habrá ni un trazo de egoísmo en nosotros. Si esa es tu voluntad, te invito a orar. Señor, gracias por tu gran amor y tu misericordia con nosotros. Permítenos hoy, o mejor dicho, permitamos nosotros hoy que tú seas Dios en nuestras vidas.
que puedas morar a través de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Que al ceder nuestra voluntad a ti, Señor, tú tomes el control de nuestra mente y que al caminar contigo en este día podamos ser vasijas útiles. Llénanos, Señor, de tu presencia con el Espíritu Santo. Llena nuestras vasijas con todo lo que tienes para bendecirnos y que al llenar nuestras vasijas podamos utilizar esas bendiciones para bendecir a todos aquellos que nos rodean. Que se haga así tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Damos gracias a Dios por la lección de escuela sabática regular que hemos escuchado y hemos estudiado esta mañana. Estuvo a cargo de Rosita. Ustedes saben, como ya les anunciamos, que tenemos que cerrar la transmisión de hoy a las 8 en punto y esperamos que ustedes nos acompañen el día de mañana. A todos los que han estado con nosotros en la mañana de hoy y los que se van conectando a esta hora, les decimos, vayan a YouTube o a Facebook y conéctense con la retransmisión. Hoy hemos tenido una transmisión corta. No hay camino a Cristo para hoy. Continuaremos mañana. Le damos gracias a Dios y le damos gracias a ustedes por habernos acompañado. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Recuerden, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús por la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nos vemos mañana, desde las 6 de la mañana, si el Señor nos lo permite. Muy, pero muy buenos días. Bendiciones.